Muy bien, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la vaina del nervio óptico, haciéndolo e interpretándolo bien. Yo soy Carlos Andrés Castro Galvis, urgenciólogo, fellow de ultrasonido de urgencias, UCI y perioperatorio, y el tutor académico para esta charla fue la doctora Paula López, especialista de cuidado crítico, líder de ventilación mecánica de nuestra clínica Imbanaco. Entonces, para el contenido de esta charla vamos a abordar lo que es la anatomía, la medición y la interpretación a través de la evidencia. El objetivo de esta charla es interpretar de forma correcta eh, la medición de la vaina del nervio óptico para poderla hacer bien e integrarla a nuestros escenarios clínicos. Para eso me he planteado pues hablar inicialmente de la anatomía y acá podemos ver cómo el ojo está compuesto de varias capas. En este corte sagital de anterior a posterior, en este esquema podemos ver cómo las diferentes capas del ojo, desde la más externa a la más interna, encontramos la córnea, la conjuntiva, la esclerótica. Vamos a ver el iris, que es uno de los divisores del segmento anterior, la pupila, el cristalino, el cuerpo ciliar, el cuerpo vítreo y lo que corresponde pues al segmento posterior que ya pues involucra a la retina, la mácula, la papila óptica y el nervio óptico que podemos ver acá señalado. Adicionalmente, pues el ojo está compuesto por un segmento anterior y un segmento posterior. Ese segmento anterior se divide en una cámara anterior y una cámara posterior que va a estar delimitadas por el iris. El segmento posterior, pues vamos a encontrar todo lo que corresponde al humor vítreo y a la parte de la papila y el nervio óptico. Entonces también es importante tener en cuenta que el ojo está rodeado de otras estructuras, tanto óseas, musculares y tejido celular subcutáneo. En este corte sagital de anterior a posterior podemos ver cómo está rodeado por estas diferentes estructuras anatómicas que nos pueden, que pueden ser o pueden delimitar eh, al momento o delimitar puntos anatómicos al momento de la valoración ultrasonográfica. Adicionalmente, traigo a colación lo que es este corte transversal del nervio óptico, en el cual podemos ver en su centro lo que es la vena y arteria central de la retina, rodeado de los fascículos del nervio óptico, y de medial a lateral podemos encontrar lo que es la vaina de la pia madre, ¿sí? El espacio subaracnoideo, la vaina del aracnoides y la vaina de la dura madre, que son extensiones pues, de las meninges que se pueden visualizar a través de la vaina del diámetro de la vaina del nervio óptico. Adicionalmente, pues esos espacios que rodean el ojo van a configurar unos espacios intraconales y extraconales que también podemos delimitar a nivel ecográfico de la retina. Porque es importante también hablar de los movimientos oculares, porque pues este tiene unos ejes que producen el movimiento como tal del bulbo ocular, y esto también está relacionado con la alineación del nervio óptico, ya que pues en sus desplazamientos este se puede ver desalineado cuando hacemos la insonación. Entonces tener en cuenta que el ojo tiene un eje vertical, un eje transverso y un eje anteroposterior, en los cuales va a ser movimientos de rotación lateral, rotación medial, elevación, depresión, abducción y aducción. Eso es muy importante y eso está gobernado a través también de los músculos que rodean el ojo o que pues, generan esos movimientos como son el recto superior, el recto inferior, el recto lateral, el oblicuo inferior, el oblicuo superior y ellos nos van a dar, y el recto interno, y esto pues nos va a dar un movimiento del ojo que también va a estar en estrecha relación con la alineación del nervio óptico. En cuanto a la irrigación arterial, es muy importante tener en cuenta que este ojo va a estar irrigado principalmente por la arteria carótida interna, que va a dar ramas que son la arteria oftálmica, que podemos visualizarla a través de una insonación, y esta arteria oftálmica va a discurrir alrededor de ese nervio óptico y va a dar unas ramas que van a ser pues, principalmente la arteria central de la retina y las arterias ciliares posteriores, tanto cortas como largas. De ahí también pues, se desprenden otras ramas que ya irrigan lo que es la parte extraconal del ojo, que lo diferenciaremos en las siguientes diapositivas.
Ahora bien, pues también es importante tener en cuenta este referente anatómico de la irrigación de lo que es el nervio óptico, porque en este corte sagital de anterior a posterior vamos a ver el disco óptico y cómo por el centro discurre lo que es la arteria y la vena central de la retina, rodeada por unos vasos de la pia madre y más hacia el exterior los vasos de la dura madre y los vasos ciliares posteriores cortos que nos pueden ayudar ambos a delimitar lo que es el diámetro de la vaina del nervio óptico. Y hay algunos estudios que están tratando de medir esto con mayor precisión para tener un consenso más adecuado. Adicionalmente, tener en cuenta el espacio intraconal y el espacio extraconal del ojo. Entonces, el espacio intraconal es todo lo que corresponde a posterior del ojo, incluyendo pues, el contenido graso, los nervios craneales ópticos, oculomotores, nasociliares y abducen, y la arteria oftálmica pues, en su parte un poco más posterior. A nivel conal, pues vamos a encontrar parte de lo que son los músculos, en este caso pues los rectos laterales e internos en este corte sagital, y a nivel extraconal, pues vamos a encontrar también contenido de grasa, nervios craneales como el lacrimal, el troquear y la glándula lagrimal. Veamos que el nervio óptico también va a constar de unas porciones, entonces estas porciones van a estar delimitadas por unos segmentos que están medidos en milímetros. Sin embargo, vamos a ver que en esta no siempre vamos a poderlas diferenciar ecográficamente. Entonces, por eso traigo a colación esta imagen de resonancia en un T2, en el cual podemos ver las diferentes porciones del nervio óptico, empezando desde la porción intraocular, la porción intraorbitaria, la intracanalicular, que es la que pasa a través del agujero, y la intracraneal que ya corresponde a todo, a la configuración ya del quiasma óptico y lo que se desglosa hasta las cintillas ópticas. Entonces veamos que estas relaciones anatómicas son muy importantes y adicionalmente si insonáramos en esta parte anterior del ojo, vemos cómo ese nervio óptico estaría desalineado. Entonces lo que uno buscaría es tal vez lateralizarlo un poco o pedirle al paciente que mire en un punto fijo para poder alinear más ese nervio óptico. Es una de las alternativas. Sin embargo, pues esto no es netamente obligatorio, se puede hacer la medición del nervio óptico en este escenario siempre y cuando pues uno tenga delimitados los espacios a medir de la vaina del nervio óptico y la correcta. Ahora bien, en esta vista ya ultrasonográfica podemos ver cómo de anterior a posterior encontramos diferentes referentes anatómicos que mencioné previamente, como la córnea, el cristalino, que lo vemos acá, la cámara anterior, el segmento posterior que va a estar configurado por el humor vitro y el espacio vitro, y más posterior vamos a ver lo que es el nervio óptico. Entonces, ¿por qué debemos medir la vaina del nervio óptico? Y es muy importante la medición porque pues vaina del nervio óptico va a estar rodeada por líquido cefalorraquídeo, envuelta por un espacio subaracnoideo que se puede correlacionar con la medición de la presión intracraniana. Entonces, traigo a colación este estudio que salió en 1964, en el cual el doctor Sonan Haider buscó explicar pues, la patogénesis del papilema y este fue un estudio experimental animal en el cual pues, introdujeron unos globos los cuales eran insuflados a nivel intracraniano en diferentes posiciones, en el cerebelo, en el mesencéfalo, en la región frontal, y estos iban a ser insuflados poco a poco hasta pues, visualizar por oftalmoscopia la aparición del papilema. Entonces veamos que en este estudio lo que se logró correlacionar es que al aumento de la presión podíamos empezar a ver imágenes de papilema, como vemos acá en la imagen B y la imagen C, e incluso hemorragias vítreas que estaban relacionadas pues, con el aumento de esa presión.
Adicionalmente, después de esto, pues estos animales fueron sacrificados y se les hizo unos cortes patológicos en los cuales podemos evidenciar en la imagen superior una papila normal, esta es la unión del quiasma óptico a la retina y, perdón, del quiasma óptico no, sino del nervio óptico a la retina y podemos ver acá cómo se configura la aparición del papilema. También es importante que en este estudio empezaron a describir parte de lo que era la irrigación de la arteria y de la vena central de la retina. Acá en la imagen izquierda podemos ver la configuración que en este estudio Jaire eh, denominó o que tenía los monos rhesus y a la derecha podemos ver la que tienen pues, los seres humanos. Entonces tienen una estructura que es bastante similar y por eso pues, se correlacionó pues, con los seres humanos. Después de esto vino un estudio de validación que buscaba medir la vaina del nervio óptico y este estudio de correlación pues lo que nos demostró es a través de las inyecciones intratecales de líquidos cómo se comportaba esta vaina del nervio óptico con la infusión de estos líquidos intratecales y podemos ver cómo a nivel ultrasonográfico pues para la época que en este caso era 1997 cómo los aumentos del flujo sanguíneo cerebral y de los fluidos se relacionaban pues con aumento del diámetro de la vaina del nervio óptico. Y ellos después hicieron un análisis de correlación donde podemos ver que tenía un valor de correlación pues moderadamente bueno. Entonces empezaron a correlacionar que el aumento del flujo sanguíneo cerebral se podía relacionar o, con la medida de la vaina del nervio óptico. Entonces, ¿qué concluyeron? Pues que el líquido cefalorraquídeo puede distribuirse hacia caudal y acumularse en el comportamiento retrovulvar, proporcionar una medida temprana de hipertensión endocraniana y esto también demostraron que a medida que había más profundidad en el nervio óptico, pues este estaba más sujeto a unas adherencias en la parte posterior y esto podía causar algo erróneo en la medición del nervio óptico. Entonces, pues esto se demostró pues principalmente pues en cadáveres, posteriormente pues cómo se comportaba ese agrandamiento predominantemente anterior tras la inyección del espacio subaracnoideo perineural orbitario y en humanos pues a través de la infusión lumbar intratecal. Entonces ya hablemos un poco más de lo que es la técnica y es que es muy importante tener en cuenta que tenemos dos tipos de técnicas, la de ojo abierto y la de ojo cerrado. La de ojo abierto corresponde principalmente a una valoración de la cámara del segmento anterior del ojo y para esto hay que tener unas sondas específicas para poder hacer la medición en este escenario. Sin embargo, pues la que más nos compete en el escenario POCUS es pues, la que vemos acá en el lado derecho, pues que es la del ojo cerrado. Es importante pues tener en cuenta que esta técnica debe constar de una adecuada protección ocular y el uso de abundante gel para evitar incomodidades en el paciente, ya que esto se ha demostrado, el uso de no protección puede generar incluso infecciones y pues no se ha correlacionado tampoco de que esto influya directamente sobre la medición. Entonces, sí le beneficia al paciente poder hacer una buena, correcta medición, que él esté cómodo, que tenga una protección ocular para que evitemos complicaciones secundarias a eso. Que es importante también tener en cuenta pues, los equipos y los materiales de la medición. Entonces, idealmente vamos a utilizar un transductor lineal de 6 a 13 MHz que va a tener una profundidad de aproximadamente 6 centímetros. Es muy importante tener el gel para proporcionar esa disminución de la interfaz aire con el tejido celular y adicionalmente tener en cuenta la protección ocular, pues en algunos escenarios se pueden usar parches o tegader
pero podemos utilizar pues lo que es un plástico o incluso parte de las bolsas de solución salina para poder hacer pues una correcta protección ocular, o incluso hemos llegado a utilizar toallas de papel resistente al agua para poder disminuir parte de esa interfaz y proteger ese ojo de la, del contacto con el gel. Entonces la configuración del equipo también toma una gran relevancia, y esto se basa en los criterios de Alara, que son los criterios de seguridad que inicialmente iniciaron de forma radiológica y después se transmitieron pues, al área ecográfica, en lo cual tenemos que configurar un equipo que esté entre los 7.5 y 10 MHz, en este caso en el transductor lineal, un índice mecánico menor a 0.23, un índice térmico y una profundidad pues, que sea adecuada. El índice mecánico nos hace referencia a la capacidad que tienen esas ondas de poder producir daño tisular pues, a través de la transmisión de energía, y adicionalmente pues como estas ondas impactan a nivel de los diferentes tejidos, esto puede generar una transferencia de calor, y este calor pues va a verse reflejado en quemaduras externas o internas dependiendo pues de la configuración del equipo. Entonces es importante, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando con nuestro equipo TX20, que en algunos escenarios pues ya hay unos presets, o en algunos equipos ya hay unos presets de configuración en los cuales pues ya tenemos un índice mecánico pues menor a 0.23 y un índice térmico pues también de 0. Esto con el fin de favorecer pues la realización de la vaina del nervio óptico. Sin embargo, pues en los equipos que no cuentan con estos presets es importante tener eso en cuenta, esa adecuada calibración del equipo para no ir a incurrir en complicaciones para nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta también algo aparte pues, de la insonación, es que pues, el haz de ultrasonido va a viajar por diferentes medios, entre estos pues, diferentes interfaces, y podemos ver que estas señales se pueden ver magnificadas o disminuidas a medida que pasan de los diferentes medios, y en este caso pues que son acuosos, porque pues el segmento anterior y el segmento posterior pues van a estar contenidos con líquido pues del humor vítreo, y esa interfaz que se genera entre el humor vítreo y la retina pues va a producir que esos rayos de insonación o perdón, esos haces de ultrasonido se dispersen o se reflejen en diferentes direcciones. A diferencia pues que si vamos a comparar con un medio en el cual pues tenemos el humor vitro y sangre, e incluso un cuerpo extraño, podemos ver cómo estas ondas se minimizan o se pierden y se dispersan a lo largo pues del punto de insonación. Entonces, esa pequeña diferencia entre las interfaces de los ecos que produce los ecos más pequeños puede ser secundario también a la falta de la perpendicularidad que provoca pues esas reflexiones reducidas, y una superficie irregular del tejido o un cuerpo extraño pues va a generar pues esa debilitamiento, dispersión de los haces de ultrasonido. Entonces veamos que para hacer la correcta técnica es importante pues inicial tener pues el transductor correcto. Vamos a tener la protección ocular y el uso adecuado pues del gel. También es importante que en la mayoría de estudios pues se han hecho con la cabecera y el torso elevado entre 20 y 30 grados en una posición semierguida, pues es aconsejable también mantener al paciente en esta posición durante al menos un minuto antes de iniciar la ecografía para permitir que surtan efecto los cambios fisiológicos de equilibrio asociados con el cambio de posición, ¿sí? Se va a encender el ecógrafo y se selecciona pues la sonda lineal y se va a hacer pues la configuración que queremos, y hacemos la medición en este caso. Entonces también es importante tener en cuenta los movimientos que vamos a hacer en esta pues, ventana que podría considerarse transorbitaria, en el cual pues vamos a tener unos movimientos que son muy sutiles de angulación y deslizamiento, y lo que nosotros recomendamos
como escuela, pues es siempre apoyarse en la superficie ósea con el dedo meñique para evitar ejercer una presión o aumentar la presión sobre el ojo y eso podría incluso llegar a influir en nuestras mediciones. Acá podemos ver también cómo es una medición en un corte longitudinal que en algunos escenarios se ha demostrado que puede llegar a ser un poco más exacta que la axial. Sin embargo, pues no hay diferencias estadísticamente significativas en esto. Entonces, cuando ya ponemos el transductor y tenemos configurado nuestro eh, equipo, pues vamos a evaluar qué es lo que vamos a buscar. Y entonces vamos a buscar en el segmento anterior y en el segmento posterior. Entonces, en el segmento anterior vamos a buscar todo pues lo que es la cámara anterior, la cámara posterior, que la cámara anterior pues va a tener córnea, humor acuoso e iris, y la cámara posterior pues va a estar configurada por el cristalino y el cuerpo ciliar. Es muy importante también en el segmento posterior todo lo que corresponde al humor vítreo, la retina, la mácula, el disco óptico y los vasos retinianos, que pues también los podemos buscar a nivel ecográfico. Y traigo esta imagen a colación porque es muy importante tener en cuenta las envolturas fibrosas que envuelven el nervio óptico porque ahí es donde vamos a hacer la medición. Entonces podemos ver en este corte sagital del nervio óptico de anterior a posterior cómo vemos acá el disco óptico, cómo discurre a través de este en la mitad lo que es la arteria de la vena central de la retina. Adicionalmente, cómo vemos cómo rodean estos espacios de pía madre, dura madre, perdón, de pía madre, aracnoides y dura madre, esas arterias ciliares posteriores que nos podrían llegar a delimitar lo que es la parte de esa vaina del nervio óptico. Entonces, ¿qué buscamos en esta vista ecográfica de anterior a posterior? Vamos a encontrar lo que es la córnea, la cámara anterior, el cristalino, el humor vítreo o la cámara vítrea, el complejo esclerótica retina, el disco óptico, la grasa retrovulvar y el nervio óptico que lo vemos acá delimitado. Entonces, pues, ¿qué buscamos en este corte axial de una resonancia? En un T2 vamos a evidenciar cómo pues se configura este nervio óptico que se mide aproximadamente que esos fascículos van a proporcionar un diámetro de 3 milímetros y pues el espacio subaracnoide es de un espacio entre 0.1 y 0.2 milímetros y la dura madre a 0.3 milímetros. Esto en conjunto pues va a sumar menos de 5 milímetros, que en teoría es lo que tendría que medir pues el nervio óptico en este escenario. Sin embargo, pues vamos a ver más adelante cómo en realidad la evidencia y la correlación pues nos va a ayudar a una correcta medida. Entonces, ¿por qué medirlo a 3 milímetros? Pues metodológicamente en todos los estudios previos pues se había hecho esta medición a los 3 milímetros. Sin embargo, en este estudio lo que buscaron fue validar si había una diferencia entre los 3, los 5 y los 8 milímetros en cuanto a estas mediciones del diámetro de la vaina del nervio óptico. Y acá pues hago a colación de que definitivamente pues la medición a 3 milímetros podría ser la que mejor se correlaciona y ellos lo demostraron acá en este estudio. Adicionalmente porque pues el foco del haz de ultrasonido se puede configurar más en este punto de los 3 milímetros, dando una mejor resolución, una mejor calidad de imagen y una mejor interpretación de la vaina del diámetro de la vaina del nervio óptico. ¿Y qué encontraron ellos? Pues que la medición, el diámetro pues que se midió a 3 milímetros detrás del globo ocular, eh, pues concluyeron que tenía menor variabilidad con respecto a la mediana de sus datos. Adicionalmente, pues ellos concluyeron en este estudio, pues que ya venía mencionado desde previamente con Hansen, que por qué se debería medir a los 3 milímetros es porque el diámetro de la vaina del nervio óptico acá a los 3 milímetros presentaba una menor variabilidad y una mejor capacidad de medición para la vaina del nervio óptico.
A diferencia de que si lo hacemos más posterior vamos a encontrar que esto va a estar sujeto a adherencia, menos distensibilidad, más variabilidad en cuanto a las mediciones y menos profundidad de medición. Adicionalmente, pues me vuelvo un poco a, acá a esta parte de insonación en donde pues el foco del transductor lineal pues principalmente va a dar en este punto, entonces va a proveer una mejor rango de visualización y una mejor calidad de la imagen. Después de esto, pues también trataron de hacer un estudio prospectivo en donde pues buscaban correlacionar la medición de la vaina del nervio óptico y de del disco óptico para la detección de la presión intracraniana o aumentada en los pacientes con trauma craneoencefálico. Entonces ellos hicieron mediciones del disco óptico que consideraban que por encima de 0.4 centímetros era muy sugestivo de presión intracraneana por encima de 22 milímetros, como podemos ver en esta gráfica de la gráfica C, donde tenemos un área debajo de la curva de 0.83 con una P estadísticamente significativa. Adicionalmente, en las mediciones del diámetro del nervio óptico, ellos correlacionaron que por encima de, en este escenario de 5.7 milímetros, algunas mediciones por encima de 5.5 milímetros, se relacionaban con un aumento de la presión intracraniana con un área bajo la curva de 0.80 y una P estadísticamente significativa para una presión intracraniana por encima de 22 milímetros de mercurio. Después de esto, pues se siguieron haciendo varios análisis de correlación para relacionar pues lo que era la hipertensión intracraniana con la medición de la vaina del nervio óptico y en este estudio de correlación en el 2023 lo que se logró concluir fue que a partir de los 5.5 milímetros pues tenía como una relación relativamente exponencial, aunque vemos que algunas mediciones se salen pues de ese comportamiento de la presión intracraneana y por debajo de esos pues definitivamente no había pues como una correlación. Ellos dejaron acá un área sobre la curva por encima de 5.5 milímetros de 0.97 para este estudio y lo relacionaron pues que si había pues a través de este modelo de regresión lineal sí se correlacionaba pues con hallazgos de hipertensión endocraniana. Este estudio colombiano, hecho acá en el Hospital Universitario del Valle, pues también correlacionó el diámetro de la vaina del nervio óptico con la hipertensión endocraniana por hallazgos tomográficos pues, en un hospital de Colombia. Y en este, pues, si bien o mal, pues no fue una muestra muy significativa, pero vemos que la mayoría de estudios de ecográficos pues no llegan a requerir tanta muestra, pues esto nos llevó a pensar que en estos hallazgos que ellos encontraron como punto de corte por encima de 5.5 milímetros, que se correlaciona con parte de los estudios anteriores, se correlacionaba con una sensibilidad del 96%, una especificidad del 100% y un valor predictivo negativo que me parece muy importante de traer a colación, que por debajo de 5.5 milímetros pues definitivamente nos descarta parte de lo que es esa relación con la hipertensión endocrinal. Pues esto fue un estudio piloto observacional, descriptivo, pues se llevó a cabo en 25 pacientes aproximadamente y pues se hicieron pues las mediciones, en este caso pues con un ecógrafo Sonosite. Pues que también las diferencias intermáquina o entre diferentes máquinas puede también variar levemente parte de las mediciones. Adicionalmente pues sale este protocolo llamado CLOSE en el 2020, que lo que ya empezaba a buscar era, como teníamos tanta variabilidad en los estudios previos, de cómo medirlo, de que sea 3, que sea 5, que sea 8 milímetros, que
con las configuraciones del equipo, pues lo que se buscaba pues ya era a estandarizar pues parte de lo que era la medición y el monitoreo de la presión intracraneal a través de la vaina de la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces, pues, ¿por qué se trató de hacer eso? Pues porque pues, hemos visto que es prometedor o venía siendo prometedor la medición de la vaina del nervio óptico como una medida no invasiva que se correlaciona con la hipertensión endocrinal. Aparte porque pues son unas mediciones que son fáciles de realizar, son repetibles a la cabecera del paciente, son rápidas, de bajo costo y no tienen irradiación. Sin embargo, pues están muy sujetas a la variabilidad entre valores, entonces lo que se buscaba era corregir esto. Entonces este nuevo protocolo lo que nos buscaba era, aparte de incluir los criterios de seguridad, es darnos como unas pautas para que todos hagamos pues la medición correcta del nervio óptico, del diámetro del nervio óptico. Entonces, ¿qué traduce el protocolo CLOSE? Pues inicialmente es a ver, visualizar con el Doppler color los vasos retinianos y la arteria oftálmica para determinar la dirección del nervio en su porción intraorbitaria. Adicionalmente, pues adicionar los bajos poderes de salida del equipo con menor energía en la valoración ultrasonográfica para pues, ajustar ese índice térmico y ese índice mecánico. Visualizar claramente lo que es el disco óptico, ¿sí? Una correcta visualización en los primeros 3 milímetros del nervio óptico y después de eso pues hacer, pues eso corresponde pues a la porción pues, del disco óptico, la seguridad del paciente en donde tenemos que tener la cabecera a 30, entre 30 y 45 grados para poder hacer la medición, adicionalmente la protección ocular, eh, evitar pues las frecuencias elevadas y las frecuencias de repetición de pulso elevadas y la insonación directa por mucho tiempo porque eso puede generar también daños y las mediciones duales que también permitían hacer pues las comparaciones. Entonces ellos veamos que inicialmente ellos proponen acá en el A y el B lo que es una medición en el modo B de el diámetro de la vaina del nervio óptico y después hacen con el protocolo CLOSE, iniciando con el Doppler color, buscando ese eje de alineación de la arteria y la vena central de la retina y con ello ellos sugieren que hay una corrección en la medición de casi 10 milímetros, que eso pues se puede correr, pues puede determinar, pues basta, o sea, puede discriminar por un rango muy alto, pues lo que es la hipertensión endocrinal. Entonces ahí empieza a generar algo de duda, sobre todo pues con las técnicas de medición, vemos unos globos oculares que están como muy aplastados también. Entonces ahí ya empieza como a generar algo de incertidumbre, pues que requiere pues definitivamente más estudios para poder validar. También es importante tener en cuenta que en esta medición pues podemos ver que no siempre la arteria y la vena central de la retina iban a estar alineadas y adicionalmente podemos tener artefactos que nos pueden sobreestimar pues esa medición de la vaina del nervio óptico. Entonces, después de esto, tratan de hacer un nuevo protocolo basados en ese close, pero esta vez lo que buscan es determinar, pues, a través de estos vasos perineurales que podemos ver en esta foto de cadáver, cómo discurren estos vasos perineurales a través, pues, rodeando pues, la vaina del nervio óptico, lo que nos sugiere que nos puede hacer una precisión en la medición de esta vaina del nervio óptico. Entonces, este protocolo pues también requiere estudios adicionales para poderlos validar. Sin embargo, pues nos abre el panorama de que podemos hacer tal vez una medición más exacta que requiere pues unos estudios de validación más adecuados para poderlos llevar a la práctica. Adicionalmente, pues podemos ver en esta imagen cómo discurre lo que es parte de la arteria oftálmica y la arteria carótida interna, pues con su rama. Entonces, definitivamente sí puede haber alguna forma de mejorar la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, pero esto va a requerir más estudios para validarlo.
Acá podemos ver pues que ellos en estos análisis de correlación pues ponen pues, la tabla 1 que es la relación demográfica de estos pacientes, eh, y vemos que en este escenario ellos lo compararon con resonancia. Curiosamente, pues la medición por resonancia no tuvo pues una mejor correlación a diferencia de la medición por el modo B y el modo Doppler color. Pero que sí nos llamó más la atención de este estudio es cómo variaba la medición con el Doppler color y el modo B, pues siendo pues estadísticamente significativo pues estas mediciones, por lo que ellos concluyen que esto podría ser una forma más correcta de hacer la medición. Después de esto pues sale un consenso en el cual pues ya se busca hacer una lista de chequeo en el cual pues se tiene en cuenta lo que es todos los parámetros que hemos venido hablando, principalmente lo que es la calidad de la imagen, los criterios de seguridad, la lista de chequeo de cómo hacer el estudio, eh, cómo adquirir la imagen, y este consenso pues nos abre o nos otorga las pautas para hacer una correcta medición de la vaina del nervio óptico. Pues con el paso a paso, que la medición a los 3 milímetros, que mida el diámetro pues, de, duramadre a duramadre, y adicionalmente pues que conservemos un eje perpendicular a los 90 grados para poder hacer una medición más. En cuanto a la correlación con técnica de medición no invasiva, pues sale este consenso en el cual participó el doctor Luis Alfonso Bustamante en la creación y en el desarrollo del mismo, en el cual pues nos dan unas recomendaciones fuertes y a favor de la medición no invasiva de la vaina del nervio óptico eh, como medición de la hipertensión endocraniana. Pues ellos recomiendan fuertemente lo que es la monitoría no invasiva, pues en el caso de que no tenga la invasiva como alternativa, fue una recomendación bastante fuerte de la medición de la presión intracraneana, y adicionalmente ellos pues, mencionan que pues es factible y es una recomendación pues que no es tan fuerte hacer mediciones seriadas de esta vaina del diámetro del nervio óptico que podría pues llegar a tener mucho impacto en nuestros pacientes. En este consenso pues también nos avala el uso de la medición del diámetro como de la vaina del nervio óptico pues como monitoría no invasiva para la detección de la hipertensión endocraniana, y adicionalmente nos pone un punto de corte por encima de 6 milímetros como un potencial marcador pues, de hipertensión endocraniana. Y esto pues ya avalado por las sociedades científicas y por consenso de expertos, pues nos pone unos parámetros de partida para poder hacer una correcta interpretación y una validación de estas técnicas no invasivas para los escenarios del trauma craneoencefálico en nuestros pacientes. Adicionalmente, pues sale otro estudio, en este caso eh, ya en el 2025, pues este año, donde buscan establecer pues, los parámetros sonográficos de la vaina del nervio óptico en la hipertensión intracraneana idiopática. Pues este ya es un estudio de casos y controles, e incluso llegaron a incluir velocidades picosistólicas y diastólicas con índices de resistencias que podrían también pues, tener una buena relación con la presión intracraneana. Sin embargo, pues en este escenario lo que se concluye es que la medición de la vaina del nervio óptico por encima de 5.8 milímetros se correlaciona pues con signos de hipertensión endocraniana idiopática, y en el escenario pues del trauma craneoencefálico pues denominar pues que por encima de 6 pues definitivamente ya sí o sí pues vamos a tener signos o hallazgos que se correlacionan con hipertensión endocraniana. Entonces, a manera de conclusión, pues tener en cuenta todos los criterios de seguridad, la correcta medición de la vaina del nervio óptico a los 3 milímetros, que no tener en cuenta lo que es el disco óptico, y adicionalmente, pues nos proponen los criterios de seguridad, tenerlo en cuenta la adecuada posición del paciente,
el índice térmico, el índice mecánico, la potencia acústica, que sea perpendicular al eje del ojo, y siempre, siempre interpretarla en un contexto clínico. Principalmente ahorita está validado un trauma craneoencefálico, pero pues eh, se puede llegar a explorar otros escenarios clínicos que nos lleguen a dar pues más o nos lleguen a dar más correlación. Se correlaciona como una monitoreada no invasiva de acuerdo, y el punto de corte actual va a ser pues para hipertensión endocraniana a partir de 5.8, y pues definitivamente en un trauma craneoencefálico pues de acuerdo al consenso que mencioné previamente pues por encima de 6. Y la manera correcta de interpretarlo es tiene o no tiene hipertensión endocraniana pues este paciente, porque pues el punto de corte ya está establecido. Y llegar a hacer de pronto una medición más exacta ya requiere de otras herramientas. Pero por ejemplo, estimar que tengo una medición de 6.5 milímetros y eso equivale a una presión intracraneana de 28, pues definitivamente no hay una correlación así exponencial a medida que aumenta pues el diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces, en este escenario, lo que nos conviene y lo que es mejor práctica clínica es decir, tiene o no tiene hipertensión endocraniana, y es la forma como más fácil de llegarlo a medir y a interpretar. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que nos sigamos viendo en las próximas revisiones, y síganos en nuestras redes sociales, que allí encontrarán todo nuestro contenido de nuestras clases grabadas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Carlos, a pesar de las dificultades técnicas, ahí también a lo último otra vez recurrió con lo borroso. Eh, Quedó pues como el mensaje que querías traernos claro. Doctora Paula, le doy la palabra. Hola, yo también tengo dificultades de señal. Gracias, Carlos. Yo quisiera resaltar varias cosas y creo que las conclusiones de Carlos pues fueron el resumen más importante. Bueno, lo primero, no pareciera que fuera algo muy difícil. Con un entrenamiento riguroso, juicioso, se puede hacer una medición objetiva y segura, y pues con una adecuada interpretación del valor en un contexto clínico. Ahora bien, de ese último consenso que explicó Carlos, que es de la Sociedad Americana, hay una carta de la Sociedad Europea hablando de el momento en que vamos a utilizar estas medidas no invasivas y cómo las vamos a utilizar. Y hacen un llamado, una alerta a, digamos que la seguridad en la interpretación y el adecuado entrenamiento para tomar decisiones en base a ello. Entonces sí resaltaría pues que vemos, pues, estamos en un contexto académico y yo veo muchas ondas en muchos ojos intentando hacer diagnósticos, pero tenemos que tener mucho cuidado en la interpretación que hacemos del valor, y definitivamente pues sería un abordaje inicial, pero pues tenemos que pensar que en contextos críticos de alta complejidad hay que abordar la hipertensión endocraniana pues de cosas más invasivas. Carlos, en nuestras dificultades de señal estudiaste, mostraste el estudio colombiano, Vallecaucano. Sí, 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 sí lo bueno, que no mostré. lo alcancé a ver. Yo sé que no hace ningún cambio en la historia, pero sí le pedí a Carlos que lo mostrara, pues porque es algo que pues está sucediendo aquí, que hicieron valoraciones interoperador, un entrenamiento juicioso, cómo hacer como una educación adecuada de algo que en realidad es sencillo, y pues que lo podemos extrapolar a nuestra práctica clínica, y me parecía importante, aunque no cambie la historia de la medicina, pues mostrar que se hacen cosas aquí en contextos académicos cercanos. No sé si alguien del público, los residentes y demás tengan alguna pregunta. ¿Algún aporte adicional? El uso de la ecografía en todos los escenarios siempre va a ser un reto para muchas cosas, entre ellas la asertividad y la exactitud. Yo creo que la palabra correcta es esa, la exactitud con la que uno haga las cosas, y esa es una de las preocupaciones de las sociedades en general,
más de unas que de otras, como para no hacer como publicidad de ninguna de ellas. Em, y es porque es una herramienta que es muy sensible a muchos, ya no artificios de la imagen, sino a quién lo está haciendo. Y cuando digo quién, es cuál es su nivel de entrenamiento para lograr el resultado más preciso posible. Y eso se empezó a evaluar con el FAST. Con el FAST, uno dice, pues FAST, pues esa vaina tan fácil. Sí, claro, estamos diciendo 30 años después y hoy día todavía para uno decir que uno hace un FAST siendo experto, necesita más de 100 FAST. Sin embargo, y supervisados. Supervisados no necesariamente que todos los hagan con el experto, sino que evaluados por un experto. Y sin embargo, así, las sociedades científicas que se encargan de la parte del el ítem de entrenamiento dicen, vea, usted con 10 ya podría empezar a hacer, pero los números, cuando uno se remonta a cuando usted es realmente experto, necesita más de 100 para decir, soy experto. ¿Y qué tan difícil es ver líquido? Pues todo el tiempo lo vemos, ¿sí? Pues una vaina negra allí dentro de la ecografía, pues eso es fácil, pero resulta que no. Entonces, cosas con tan alto de nivel de detalle, porque una ecografía de nervio óptico es de alto nivel de detalle. Y cuando hacemos las prácticas de eso, una de las cosas de uno como profesor, que uno nota, y los que son aquí profesores, pues así lo corroborarán, es cuando uno les dice, venga, no, corra la lineecita, ahí no es. Ese corra la lineecita, y ese es uno de los motivos por qué en el consenso que hicimos no fue 5.8, sino 6. ¿Sí? Es porque entonces ya no va a ser 5.8, sino 5.7 o 5.9, ¿sí? Y con el 5.7 usted no toma decisiones. Y con el 5.9 entonces usted ya sí toma decisiones. Y fue ese momento donde usted dijo, corra la linecita, que usted como profesor estaba pensando en, venga, tome bien la medición. Ese mensaje de corra la linecita tenía implícito eso, ¿ya? Obviamente, eso son cosas que uno va ganando con el tiempo, obviamente. Y con alguien que esté ahí en la cabeza diciéndole, muévalo, hágalo, ajústelo, ¿sí? Súbale la ganancia, bájale la ganancia, mueva para acá la sonda, muévala para allá. Entonces, tiene muchas cosas más allá, como lo estaba diciendo la doctora Paula, es que uno ve que a libre escogencia y toma decisiones. Hay que ser muy juiciosos con eso. Entonces, obviamente, si uno se va muy, pues, yo soy muy de números y estadística, y uno dice, sí, el punto de corte es tanto, claro, pero ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos a ese punto de corte de 5.5, de 5.8? ¿Cuál es mejor? Claro, ahí está el número. Pero ¿de dónde provinieron esos números? ¿Quiénes sacaron esos números? ¿Sí? ¿Cómo se llegó a ese número para poder definir el mejor punto de corte? Entonces, esa exactitud es una galleta llegar a obtenerla. Ahora, por eso, y una de las tablas que también se ve borrosa, pero Carlos la explicó, fue, venga, ¿en qué se están preocupando? En técnicas que sean un poquito más independientes de esa percepción, ¿sí? Entonces, claramente, lo que se viene es que ya una máquina nos diga el valor es tanto. Venga, no, simplemente tome la foto que yo le digo cuánto es. O sea, la inteligencia artificial, que ya lo tenemos en otras cosas. Porque ¿qué se está haciendo ahorita? Con eso es técnica de Doppler, que con el Doppler color, que le muestre el borde, que el contorno, que no sé qué. Eso es para mejorar la precisión. Y miren cómo el número cambia dramáticamente. Mire que, bueno, es que se veía poco, no sé, pero era pasar de 5.5 milímetros a 3 milímetros. O sea, eso te está diciendo que es un cambio tan grande lo que uno observa en escala de grises a cuando una técnica adicional de mayor detalle te está dando una información adicional, ¿sí? Por eso es importante, uno, el entrenamiento y dos, la toma de decisiones ajustado con la tecnología, ¿ya?
como por ejemplo el uso de técnicas adicionales. Entonces, es muy importante apoyarse de eso, pero también, y los invito a que cojan ese estudio que nos presentó Carlos, y es, miren cómo hicieron en el grupo control las mediciones en el modo B. Cuando ustedes miran cómo hicieron las mediciones en el grupo control, en el modo B, uno dice, venga, ¿quién estaba midiendo en el modo B? ¿Al que recién le enseñaron a medir? ¿O al experto que no sabe medir? ¿O al experto que estaba favoreciendo el uso del modo color? Porque son mediciones muy mal hechas, ¿sí? Entonces queda uno con el sinsabor. ¿Qué estábamos queriendo hacer? Porque realmente son mediciones mal hechas, ¿sí? No están haciendo mediciones en el contorno que es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tienen que irse al detalle de las cosas, porque si no, también se van a equivocar cuando tomen decisiones. Entonces, ese es como el mensaje grande que hay. Por eso en el consenso ICONIC finalmente dejamos o se tomó la decisión, venga, vámonos al punto donde la gente sí o sí tiene presión intracraneana alta. O sea, nadie con 6 puede tener la presión baja. Ese es el primer punto. Pero como también mencionó Carlos en el estudio que hicieron en el Universitario del Valle, cualquier persona con un valor por debajo de 5,5 está normal. ¿Sí? Que esa es la especificidad del 100%. Entonces, esos dos extremos creo que son muy, muy valiosos y nos saltan una alerta. El resto, mucho cuidado y vayámonos a los detalles de las mediciones, cómo lo están haciendo en los estudios. Y ese otro consenso que ese salió incluso primero, que es de cómo hacer el estudio, también es muy importante porque no teníamos una estandarización de medición. Todo el mundo hablaba de cómo hacerlo, pues hay muchas formas de hacerlo, pero ya algo al menos hay un consenso de, venga, al menos parémonos en este punto y de ahí para allá, si alguien tiene comentarios adicionales, pues listo, pero trabajemos sobre algo estandarizado porque ni siquiera estábamos estandarizados en eso. María Camila, te escucho, te escuchamos, perdón. Hola, Tiene la buenas mano noches. levantada. Gracias por la invitación. Yo no sé si existe algo en la literatura que hable o nos haya validado si, por ejemplo, cuando uno no tiene otras formas de hacer monitoría no invasiva o invasiva de la presión intracraneal en neurocríticos, digamos, si tiene lo que está diciendo el doctor más de 6, entonces yo doy, por ejemplo, para hipertensión endocraniana un bolo de solución salina hipertónica. ¿Hay algún valor posterior a poner el bolo de la hipertónica que me diga si el paciente mejoró la presión intracraneana, o sea, si respondió al manejo? ¿Hay algo al respecto en tiempo o si es o no buen predictor? Gracias. Por acá está Fernando Víctor Manuel, que ya se debió haber leído los artículos que encontramos sobre eso. Fernando, o Víctor, o Manuel, ¿cómo quiere que le llamemos? Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Hola, Cami, buenas noches. Bueno, pues efectivamente en este momento estamos adelantando un protocolo para definir un estudio directo, pues, directo, pues, a esta pregunta, a definir como una respuesta terapéutica en los cambios de la vaina del nervio óptico en el manejo de las soluciones hipertónicas. Hemos encontrado pues poca literatura, la verdad, que sí escriben cambios, pero no se han descrito puntos de corte para definir, hey, tu paciente respondió bien o respondió mal, o al cuánto tiempo está para definir otro bolo, o al cuánto tiempo está, definitivamente tu paciente no está respondiendo a la intervención. Entonces, pues en este momento estamos adelantando el estudio. Esperemos que sea lo más pronto posible. Esa es la respuesta. No tenemos todavía más allá de información que esa y justamente el fin de semana hicimos la búsqueda y encontramos esa información que acaba de decir Manuel, justamente. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta, muchachos? Bueno, muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, y ahí disculparán
el problema técnico de señal que hubo. Esperamos que para la próxima clase esté resuelto este tema. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias a todos. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Chao. Gracias. Buenas noches.